Vamos con Fernando. Bueno, Fernando. Sí, bueno, hemos hablado sobre un proyecto de ley del Congreso que ojalá vuelva a comisiones para ser discutido. Hay otro que se ha plasmado ya en un proyecto aprobado, que es el que tiene que ver con los peajes. Uno se pregunta si los congresistas saben las consecuencias que puede tener rescindir un contrato firmado por el Estado de esta manera y si han leído el artículo 62 de la Constitución que lo prohíbe explícitamente. En todo caso, para comprender los alcances jurídicos de esta ley que ha sido observada por el presidente de la República, establecemos contacto con el abogado Carlos José Valderrama. Buenos días, señor abogado. Buenos días. Gracias por la invitación. Sí. Por favor, quisiéramos que nos explique. El principio de los peajes es que pague quien quiere ir por una vía diferente que la vía normal. ¿Cuál es el marco normativo que ha inspirado a algunos de nuestros congresistas, lamentablemente la mayoría, para creer que ellos pueden, vía ley, anular un contrato firmado por el Estado con empresas, en algunos casos extranjeros, con los que ya tenemos contenciosos ante la Cámara Internacional de Arbitrajes? Bueno, esa es una buena pregunta. Ningún marco normativo. Si observamos el proyecto de ley presentado, prácticamente carece de exposición de motivos, ¿no? Es sumamente corto, expresa una preocupación general por la situación excepcional producida por el virus en el Perú, menciona un ejemplo seguido por un país vecino, por Colombia, y acto seguido dispone la suspensión del cobro, ¿no? No se hace referencia a ningún marco jurídico, ni mayor ejercicio de razonamiento, ¿no? Ahora, más allá de que la exposición de motivos no justifique, el presidente la ha observado, ¿se puede aprobar por insistencia? ¿Cuál sería el futuro de esta ley si regresa al Congreso y es aprobado por insistencia? El Ejecutivo observó el hecho de que el proyecto de ley establece que los concesionarios que se vean afectados no tienen derecho a compensación o indemnización. Eso es absolutamente ilegal. Toda persona que se vea afectada en sus derechos siempre va a tener el derecho de No, y además el Ejecutivo, cuando explicando por qué se oponían a este proyecto de ley, explicaban que había una razón económica, porque luego de esto, que suena bonito nada más, iba a generarle al Estado peruano arbitrajes internacionales que evidentemente íbamos a perder con el perjuicio económico que ello supone. Es decir, acá va a haber un costo económico que va a tener que asumir el Estado peruano. Exactamente. Eso complementando a la pregunta de Patricia. Si la ley se logra promulgar y los concesionarios se ven obligados a suspender el cobro de los peajes y las pistas siguen en funcionamiento y los concesionarios que solamente están obligados a suspender el cobro, pero entiendo que no a seguir ofreciendo o cumpliendo con sus obligaciones contractuales de mantenimiento de pistas, hará cada uno el cálculo de los daños que esta ley le afectará, le ocasionará e iniciará las medidas arbitrales, aplicará la cláusula arbitral de sus contratos, ¿no? Ahora, doctor, por favor, espérenos un momentito, doctor Valderrama, vamos a hacer una pausa muy breve, hay otros puntos que revisar sobre el tema de peajes con usted. En unos instantes, aquí en Ampliación de Noticias. Nueve de la mañana con 18 minutos, continuamos con Ampliación de Noticias, revisamos el tema de los peajes.
Hay un proyecto de ley elaborado por el Congreso de la República que pide suspender totalmente los peajes, todos los peajes. El Estado, que administra un gran número de peajes, ha decidido no cobrarlos, pero hay un grupo pequeño que es administrado por privados, que son los encargados de darle mantenimiento a las carreteras que ellos administran y por eso cobran un peaje. Revisamos el tema con el doctor Valderrama. Y si esto ocurre, el Ejecutivo lo ha observado, pero si el Congreso insiste y se aprueba, lo que se vienen son arbitrajes que evidentemente vamos a perder y que van a costarnos dinero. Pero además hay otra variante, doctor Valderrama. Los peajes los están usando aquellas actividades económicas que no se han detenido y que en ese sentido no se han visto afectadas, o no al menos como todos los demás. No tendría mucho sentido liberarlos de un costo que ellos tienen presupuestado, digamos, ¿no? Perdón, le perdí la conexión. ¿Puede volver a la pregunta? Sí, no se preocupe. Le decía que a propósito de este proyecto, el peaje actualmente lo están pagando, los camiones de las actividades que no se han suspendido, transporte de alimentos, transporte de carga, por ejemplo, y que en ese sentido no se han visto afectados como otros sectores que sí no tienen cómo sostener, si no tendrían cómo pagar un peaje, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, lo interesante aquí es que hasta el momento la economía del país en esta situación excepcional se mueve a la velocidad en que se mueven esos camiones. Y ese circuito no se ha roto. El agricultor, el transportista, el distribuidor y el mercado siguen proveyendo a la población de los bienes básicos, y por lo que veo y entiendo, los precios no se han visto afectados. Entonces, si los precios finales no se han visto afectados, el costo de su puesta a disposición tampoco se ha visto afectado. Si el peaje, que es un servicio de mantenimiento de transporte que pertenece a este círculo, sigue funcionando y sigue ofreciendo su servicio de mantenimiento de carreteras y sigue cobrando por ello, entiendo que no afecta mayormente a nadie. Ese es mi entender, ¿no? Ahora, señor Valderrama, quería preguntarle si usted ha seguido el proceso en el Congreso con detalle. Llama la atención que un constitucionalista como el señor Che Jade, que preside la Comisión de Constitución, haga caso omiso a lo que yo leo en el artículo 62 de nuestra Constitución. Son dos líneas que me parecen sumamente claras. Dice: mediante contratos ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades que no pueden ser modificadas legislativamente. Dígame, por favor, ¿nuestra Constitución está vigente? ¿Hay algún garante de que se respete en el Congreso ese señor Che Jade que votan a favor de violar la Constitución, o yo estoy entendiendo malas cosas? No solo eso, lo más grave para mí es que esa línea que ha leído usted se refiere a los contratos ley, pero en el Perú la regla general para todos los contratos, un contrato no tiene que ser contrato ley para que sus términos no puedan ser modificados por leyes o disposiciones posteriores. Esa es la seguridad jurídica sobre la cual el país ha venido formando y forjando la economía que tiene hoy, que le permite ciertas espaldas para sobrellevar esta crisis, ¿no? De acuerdo, pero yo no veo ninguna otra interpretación. Perdón. Pero obviamente esto ha venido como una suerte de seguidilla de la decisión que tomó el gobierno con respecto a los peajes que maneja la Municipalidad de Lima. ¿Por qué la empresa, porque hay que decirlo, sabiendo que le va a venir una de estas leyes populistas, no ha planteado una alternativa? O sea, que no sea lo que quieren los congresistas, pero que tampoco sea las cosas como estaban antes, dado que todo cambió. ¿O han tenido planteamientos alternos? No que yo sepa, entiendo esa cuestión. La empresa simplemente no lo hizo, las empresas simplemente no lo han hecho, ¿no? Pero eso tendría una falta de empatía por parte de ellos, pero ninguna ilegalidad.
Claro. Cumpliendo el contrato. Una falta de cálculo también, tal vez, ¿no? Muy probablemente. Además, tenemos que considerar que en la teoría y en la práctica de la distribución de riesgos en estos contratos públicos, ya los concesionarios están asumiendo el costo de la reducción del tránsito ordinario. Ya hoy día las carreteras se ven con menos carros, hay menos ingresos para los peajes y para los administradores de las autopistas y carreteras y sus peajes. Eso ya representa una baja en su performance y en sus ingresos, y suspender el derecho de cobro es una afectación puntual. Por eso planteamos algunas alternativas. Medio, ¿no? Sí, Patricia, permíteme, se han planteado algunas alternativas. Por ejemplo, dicen, si no se suspende el cobro del peaje, que se proceda, por ejemplo, a la ejecución de la ampliación de la Ramiro Prialé, una salida alterna, por ejemplo, en la zona de Puente Piedra, tipo Panamericana Sur, que la tiene, o un bypass de la Morales Duárez para darle fluidez. Pero al mismo tiempo nos advierten que todo eso depende de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que en el primero de los casos, Ramiro Prialé, no da los terrenos para esa ampliación. Y bueno, todo termina quedando pues en manos de la municipalidad también cuando se le piden esas otras alternativas a los peajes. Sí, para mí, si me permiten, desde mi perspectiva, la defensa de los intereses del Estado ante tribunales internacionales es lo más grave es la falta de sustento, ¿no? Si el Estado considera que los peajes afectan de alguna u otra manera el estado excepcional en el que nos encontramos, debe sustentar. Si el Congreso particularmente considera esto, debe hacer el esfuerzo y buscar dar el sustento lógico básico de por qué tomó una decisión como esta, ¿no? Bueno, señor Valderrama, si vemos los últimos proyectos de ley, la verdad que es como por el momento mucho pedir, pero vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre finalmente. Totalmente de acuerdo. Porque al final siempre terminamos pagando nosotros, porque si esa pista se malogra, la va a tener que arreglar el Estado, eso sale de nuestros impuestos. Al final, ya sea por el peaje o por nuestros impuestos, eso siempre cae sobre el ciudadano, ¿no? Pero no sobre los transportistas privados. Que ser pagados por el bolsillo de los ciudadanos. Así es. Por eso, claro yo quería hacer una rápida acotación. La ley, la 28933, que es la ley que regula el sistema de representación y defensa del Estado ante arbitrajes internacionales, establece que la comisión especial, que es el órgano que rector de este sistema, tiene la capacidad de declarar la responsabilidad de aquellas entidades públicas que han cumplido, cuyos actos han llevado adelante la disputa o hagan perder la disputa. Sé que en estos momentos puede resultar poco relevante, pero sería interesante recordarle al Congreso que podría ser señalado como el responsable de los daños que se le... Pero aparte del señalamiento, ¿hay alguna sanción? No, por eso digo que puede resultar poco relevante, sí, pero claro, sería importante hacerlo y dejar en claro, presente. Claro, cuando haya que pagar 480 millones de dólares, es decir, la culpa de esto la tuvo el Congreso de la República. Así es, señor Merino. De su presupuesto en cómodas cuotas anuales, pero saldrá de su presupuesto y la gente lo recordará, y el Congreso tendrá que en el futuro tener más cuidado con sus decisiones, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, señor Valderrama. Clarísimo entonces el problema que enfrentamos con esta ley sobre los peajes. Sabemos que no es popular decir que no la aprueben, sabemos que el público quiere que la aprueben, es normal, pero tenemos que ir un poquito más allá de lo que es popular, de lo que es agradable y de lo que se puede o no se puede hacer y trae peores consecuencias a largo plazo. Muchas gracias, señor Valderrama. Vamos a una pausa y volvemos un momento Patricia, con más. Sí, Ricardo. Patricia, pero yo quería preguntar,
¿Cuál es ese público? Si estamos en cuarentena no podemos salir en auto. Son más bien algunas empresas de transportistas que están usando esas carreteras con peaje, porque los ciudadanos que pagamos impuestos no podemos transitar por esas carreteras con peaje. Y al final incluso no las vamos a usar, así que todos terminamos pagando lo que en realidad usan algunos. Eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, señor Valderrama. Ahora sí, nos vamos a una pausa. Gracias.